Imagina transformar tu forma de ver la disciplina, la superación y la carrera profesional a partir de la trayectoria de una de las mayores estrellas de Hollywood. Este video sobre Chris Hemsworth no es solo una biografía, es una inmersión en cómo un joven australiano se convirtió en un ícono global, equilibrando familia, cine y negocios, sin perder su esencia. Aquí vas a entender cómo construyó una carrera sólida, pasando de telenovelas locales a conquistar el papel de Thor, y qué decisiones personales y profesionales lo convirtieron en un referente de salud, disciplina y carisma. Más que solo conocer curiosidades, vas a descubrir lecciones que pueden inspirarte tanto en tu rutina como en la forma de enfrentar los desafíos. Y te pregunto, ¿alguna vez te has visto intentando mantener el enfoque incluso con 1000 presiones alrededor? ¿Has pensado en cómo transformar la disciplina en resultados reales, ya sea en tu vida personal o en el trabajo? Entonces quédate hasta el final, porque la historia de Chris Hemsworth te va a mostrar exactamente cómo eso es posible. Chris Hemsworth nació el 11 de agosto de 1983 en Melbourne, capital del estado de Victoria, Australia. Es hijo de Craig Hemsworth, trabajador social enfocado en servicios de protección infantil, y Leonie Van Os, profesora de inglés en la secundaria. Durante su infancia vivió entre dos realidades muy distintas, la ciudad grande y el remoto interior australiano. Su familia pasó un tiempo en Bullman, una comunidad aborigen en el territorio del norte, con menos de 300 habitantes. Esa alternancia entre Melbourne y el campo fue resultado del trabajo de sus padres, quienes participaban en proyectos sociales. El contacto directo con comunidades vulnerables y zonas rurales con infraestructura limitada le dio una experiencia de vida poco común entre quienes más tarde llegarían a Hollywood. Chris creció junto a sus dos hermanos, Luke y Liam, quienes también se convertirían en actores. Desde pequenos, os três foram expostos a uma rotina com poucos luxos, onde se valorizava muito o esforço pessoal y o senso de comunidade. El entorno tuvo un papel importante en el desarrollo físico y emocional de Chris. En una época sin tecnología digital, el enfoque estaba en los deportes, la exploración de la naturaleza y los juegos al aire libre. Practicaba regularmente surf, natación y fútbol australiano, además de actividades informales que exigían resistencia física y coordinación. Australia, a finales de los años 80 y principios de los 90, ya contaba con una industria televisiva consolidada, aunque con un alcance global limitado. Aún así, los programas locales y telenovelas populares empezaron a revelar nuevos talentos y ofrecían oportunidades iniciales para jóvenes actores. La industria cultural del país, aunque modesta, servía como plataforma de lanzamiento para quienes aspiraban a una carrera internacional. A comienzos de los años 2000, Chris Hemsworth empezó a invertir en su formación como actor, tomando cursos libres de teatro en Sydney. La capital australiana concentraba las principales escuelas enfocadas en televisión y producción audiovisual, con un fuerte énfasis en técnicas prácticas de interpretación. Las clases incluían entrenamiento vocal, expresión corporal y posicionamiento frente a cámara, todo pensado para responder a las exigencias de la televisión local. Al mismo tiempo, él combinaba los estudios con trabajos temporales que le permitían cubrir sus gastos y mantenerse en la ciudad. La competencia era intensa, con muchos jóvenes intentando entrar en un mercado relativamente limitado. Sus primeras apariciones en televisión ocurrieron en 2002, en producciones australianas dirigidas al público infantil y juvenil. Ese año actuó en 2 episodios de la serie Guinevere Jones, interpretando al rey Arturo en escenas de flashback. También en 2002 tuvo una breve participación en la telenovela Neighbours, conocida por lanzar nuevos talentos de la televisión australiana. Aunque no tuvieron gran visibilidad, estas experiencias fueron clave para construir su portafolio profesional inicial. En 2003, Chris acumuló pequeñas participaciones en otras series y programas de televisión australianos, manteniéndose activo en castings y audiciones. La televisión local operaba con presupuestos reducidos y elencos flexibles, lo que abría espacio para nuevos rostros en papeles episódicos. Estos trabajos exigían una adaptación rápida a personajes con poco desarrollo en pantalla, además de agilidad durante las grabaciones. El objetivo era demostrar solidez frente a cámara, algo que facilitaba ser llamado nuevamente para futuros proyectos.
Durante esa etapa, Chris solía competir por los mismos papeles que sus hermanos, Luke y Liam, quienes también estaban comenzando sus carreras. El sistema de audiciones descentralizado en Australia exigía disponibilidad constante y disposición para grabar en diferentes ciudades. En ese entorno no solo importaba la técnica, sino también el perfil físico y la actitud en el set, cualidades que Chris demostraba de forma consistente. En 2004, Chris Hemsworth se unió al elenco fijo de la telenovela Home and Away, una de las producciones más tradicionales de la televisión australiana, transmitida por la cadena Seven Network desde 1988. Fue elegido para interpretar a Kim Hyde, un joven surfista de temperamento impulsivo y con un pasado familiar complicado. La novela se emitía diariamente en horario estelar y contaba con una amplia audiencia, funcionando como plataforma de lanzamiento para muchos actores australianos que luego dieron el salto a producciones internacionales. Durante los 3 años en los que formó parte del elenco, Chris participó en más de 170 episodios, consolidándose como uno de los personajes principales de la trama. El formato exigía jornadas de grabación intensas, con cambios constantes de guión y poco tiempo para preparar las escenas. Eso contribuyó al desarrollo de habilidades técnicas clave, como la memorización rápida de diálogos, precisión en el set y capacidad de adaptación a instrucciones inmediatas. Además, la exposición continua en horario central aumentó considerablemente su reconocimiento a nivel nacional. Su papel en Home and Away le valió nominaciones a premios locales, incluyendo los Logie Awards, uno de los galardones más importantes de la televisión australiana. En 2005 ganó el premio a Mejor Revelación Masculina, lo que amplió aún más su proyección dentro del panorama del entretenimiento en el país. Estos premios funcionaban no solo como reconocimiento artístico, sino también como un indicador de la popularidad de los jóvenes actores en el mercado interno. En 2006, mientras seguía participando en la novela, Chris fue parte de la 5ª temporada de la versión australiana del programa Dancing with the Stars. Su participación tuvo un objetivo promocional, aprovechando su popularidad entre el público joven y su imagen ligada al deporte. La competencia requería entrenamiento físico, coordinación y soltura frente a cámaras en vivo, además de ofrecerle una experiencia distinta al drama televisivo tradicional. Tras dejar la televisión australiana, Chris Hemsworth se propuso como objetivo dar el salto al mercado internacional. En 2007 se mudó a Los Ángeles con el foco puesto en audiciones en Estados Unidos, buscando ampliar su carrera más allá del circuito local. El momento era favorable para actores australianos, ya que Hollywood mostraba un interés creciente por talentos provenientes del país. Sin embargo, entrar en el mercado norteamericano requería construir una red de contactos, adaptarse al formato de audiciones en inglés americano y competir con actores ya consolidados. La primera gran oportunidad llegó en 2009, cuando fue elegido para interpretar a George Kirk, el padre del protagonista James T. Kirk, en la película Star Trek, dirigida por J.J. Abrams. Su participación fue breve, limitada a la secuencia inicial del filme, pero visualmente impactante. La escena mostraba el sacrificio del personaje para salvar a su tripulación, creando una introducción cargada de emoción. Aunque estuvo poco tiempo en pantalla, Chris llamó la atención de agentes y productores por su presencia física, claridad en la dicción y expresividad frente a cámara. Ese trabajo en Star Trek no fue resultado de una estrategia directa, sino de una cadena de pruebas grabadas y contactos que hizo tras llegar a Estados Unidos. La producción buscaba caras nuevas para papeles secundarios con peso dramático. La elección de Chris encajó perfectamente con ese perfil y resultó acertada desde el punto de vista narrativo. El éxito de la película lo posicionó como una promesa entre los jóvenes actores disponibles para proyectos de mediano y gran presupuesto. Entre 2008 y 2009, Chris también realizó pruebas para papeles en películas independientes y pilotos de series que no llegaron a concretarse. El modelo de producción en Hollywood era más jerárquico, con cronogramas extensos y procesos de audición en varias etapas, lo que exigía una gran dosis de resiliencia por parte de los actores extranjeros.
Chris pasó a estar representado por una agencia en Estados Unidos, lo que facilitó su acceso a castings de grandes estudios y lo colocó en la mira como uno de los posibles nombres para futuros blockbusters. En 2010, tras una serie de audiciones eliminatorias organizadas por Marvel Studios, Chris Hemsworth fue oficialmente anunciado como el actor que interpretaría a Thor, personaje inspirado en el dios nórdico de los cómics creados por Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby. La elección fue el resultado de una selección muy competitiva que incluyó a varios candidatos, incluso algunos más conocidos dentro del mercado estadounidense. El director Kenneth Branagh buscaba un actor que combinara una presencia física imponente con la capacidad dramática necesaria para sostener una historia que mezclara mitología, conflictos familiares y adaptación al mundo moderno. El rodaje de Thor comenzó en 2010 y exigió una preparación intensa por parte de Chris. Se sometió a un riguroso entrenamiento físico, guiado por consultores en nutrición, fuerza y acondicionamiento contratados por el estudio. El objetivo era transformar su cuerpo para que encajara con la imagen del personaje dentro del universo visual de Marvel, manteniendo proporciones realistas pero con gran impacto estético. Además, trabajó aspectos como la voz y la postura, ya que el personaje requería una presencia autoritaria sin caer en lo caricaturesco. La película se estrenó en mayo de 2011 y marcó la primera aparición oficial del personaje dentro del universo cinematográfico de Marvel, bajo la dirección de Kenneth Branagh y con producción ejecutiva de Kevin Feige. La cinta estableció el tono del personaje en la franquicia. Una figura poderosa, pero en constante proceso de maduración. El guión abordaba temas como la rivalidad entre hermanos, la responsabilidad, la vanidad y el exilio, posicionando a Thor como un vínculo entre mundos distintos: Asgard, la Tierra y el universo de los Vengadores. Thor fue un éxito comercial, recaudando alrededor de $449 millones a nivel mundial, superando las proyecciones iniciales para un personaje que, hasta entonces, era considerado menos popular que otros héroes de Marvel. El buen desempeño en taquilla y la respuesta positiva del público consolidaron a Chris Hemsworth como una nueva figura destacada en el cine de acción y fantasía. Además, su actuación le abrió de inmediato las puertas para futuras apariciones dentro del MCU, incluyendo su participación en las películas de los Vengadores. En 2012, Chris Hemsworth volvió a interpretar a Thor en la película The Avengers, dirigida por Joss Whedon, que reunió por primera vez a los héroes principales del universo cinematográfico de Marvel. La cinta marcó un nuevo estándar de integración entre personajes dentro de un universo compartido, en el que cada uno mantenía su identidad mientras contribuía a una narrativa colectiva. La actuación de Chris junto a figuras como Robert Downey Jr., Chris Evans y Scarlett Johansson consolidó su lugar como uno de los pilares fundamentales de la franquicia. La película recaudó más de $1.500 millones a nivel global, convirtiéndose en su momento en la tercera película más taquillera de la historia. Al año siguiente, en 2013, Hemsworth protagonizó Thor: The Dark World, la continuación directa de su película en solitario. Aunque recibió críticas por el tono y el desarrollo del guión, la producción mantuvo un sólido desempeño comercial, superando los $640 millones en taquilla. La historia profundizó en la relación entre Thor y su hermano Loki, interpretado por Tom Hiddleston, lo que dio mayor dinamismo al núcleo asgardiano dentro del MCU. En 2015, Hemsworth volvió como Thor en Avengers: Age of Ultron, la secuela directa del primer filme de los Vengadores. La producción abordó el impacto de las acciones de los héroes sobre el mundo e introdujo nuevos personajes clave para el futuro de la saga. El personaje de Chris ganó protagonismo en escenas de acción a gran escala, además de participar en interacciones cómicas que ampliaron su rango dentro del grupo. La película consolidó el uso del humor como una herramienta central en el MCU, algo que influiría directamente en la evolución posterior del personaje. Una vez más, la cinta superó los $1.000 millones en la taquilla internacional. En 2017, Thor: Ragnarok marcó un punto de inflexión en el tratamiento del personaje. Bajo la dirección de Taika Waititi, la película adoptó un enfoque visual y narrativo más irreverente, con humor explícito, colores vibrantes y un ritmo acelerado.
Chris Hemsworth empezó a explorar facetas cómicas del personaje que hasta entonces no se habían desarrollado en profundidad. La decisión de reinventar a Thor fue vista como una respuesta a los límites creativos percibidos en las entregas anteriores de la franquicia. A pesar de su éxito dentro del universo Marvel, Chris Hemsworth buscó diversificar su carrera asumiendo papeles en producciones fuera de la franquicia. En 2012, protagonizó Snow White and the Huntsman junto a Kristen Stewart y Charlize Theron. La película combinaba elementos de fantasía con acción y ofrecía una visión más oscura del cuento clásico. Chris interpretó al cazador, figura central en esta nueva versión de la historia, demostrando soltura en el género y capacidad para sostener papeles alejados del héroe mitológico que lo había consagrado. Al año siguiente, Hemsworth protagonizó Rush, dirigida por Ron Howard, donde dio vida al piloto británico de Fórmula 1 James Hunt. La película dramatizaba la intensa rivalidad entre Hunt y Niki Lauda, centrada en la temporada de 1976. Su actuación fue muy bien recibida por la crítica, siendo considerada uno de los puntos más altos de su carrera fuera de los blockbusters. El papel requería una combinación de carisma, intensidad emocional y la interpretación matizada de un personaje real con una personalidad compleja. Entre 2015 y 2018, Hemsworth participó en proyectos con propuestas muy variadas. En In the Heart of the Sea, 2015, también bajo la dirección de Ron Howard, interpretó a Owen Chase, figura clave en la historia que inspiró la novela Moby Dick. En 2016, mostró su faceta cómica en Ghostbusters, el remake de la franquicia de los años 80, interpretando a Kevin, un recepcionista despreocupado y excéntrico. Su actuación, basada en el humor físico y la autoconciencia, fue destacada como uno de los aspectos más memorables del filme. En ese mismo periodo participó en Bad Times at the El Royale, 2018, un thriller con estética noir, donde encarnó a un personaje ambiguo, casi hipnótico, que se alejaba de los papeles que había interpretado hasta entonces. A partir de 2020, Hemsworth comenzó a colaborar con Netflix en producciones originales. El proyecto más destacado fue Extraction, película de acción dirigida por Sam Hargrave y escrita por los hermanos Russo. La cinta llamó la atención por sus secuencias de acción extensas y coreografiadas, además de su ritmo frenético. El éxito de la primera entrega llevó a la realización de una secuela, Extraction 2, lanzada en 2023. Ambas películas consolidaron una nueva franquicia de acción en el catálogo del servicio de streaming, con Chris en el papel de Tyler Rake, un mercenario marcado por traumas del pasado. En 2022, también protagonizó Spiderhead, un thriller de ciencia ficción psicológica basado en un cuento de George Saunders, que recibió críticas mixtas. Ese mismo año, regresó al MCU en Thor, Love and Thunder, nuevamente bajo la dirección de Taika Waititi. La película mantuvo el tono cómico introducido en Ragnarok, pero dividió opiniones por su tratamiento narrativo y su estilo más ligero. Ya en 2024, Chris interpretó por primera vez a un antagonista en Furiosa, a Mad Max Saga, precuela del universo Mad Max. En el papel de Dementus, un líder carismático y brutal, adoptó una caracterización completamente distinta a lo que venía haciendo, demostrando versatilidad y disposición para reinventarse. La actuación de Chris Hemsworth se caracteriza por un dominio notable de la fisicalidad como recurso narrativo. Desde sus primeros trabajos, se destacó por su capacidad para ejecutar escenas de acción con coordinación y control corporal, lo que lo convirtió en una elección natural para producciones con alta exigencia física. Su preparación constante incluye entrenamiento funcional, musculación y ensayos coreografiados con equipos de dobles. En franquicias como Thor y Extraction, la claridad visual de las secuencias de combate es resultado directo de su participación activa en los ensayos técnicos. El timing cómico es otro rasgo distintivo de su estilo actoral, especialmente a partir de 2017, cuando comenzó a colaborar con directores como Taika Waititi. En Thor, Ragnarok, Hemsworth utilizó pausas, entonaciones e improvisaciones para generar humor a partir del contraste y la autoironía. Su capacidad para alternar entre lo cómico y lo dramático amplió su rango dentro del cine comercial.
Incluso en papeles más serios, es común que recurra a momentos de ligereza para dar humanidad a los personajes. Paralelamente a su desempeño en pantalla, su imagen pública ha sido construida con cuidado como la de una figura accesible y positiva. Compañeros de trabajo y equipos técnicos suelen describirlo como alguien colaborativo y disciplinado, con relaciones profesionales estables con estudios, directores y productores. Fuera del cine, adopta un discurso centrado en el bienestar, la vida saludable y la conexión con la naturaleza. Participa activamente en campañas de difusión relacionadas con marcas de salud, fitness y sostenibilidad, reforzando así un perfil alineado con valores contemporáneos de autocuidado y responsabilidad ambiental. En 2010, Chris Hemsworth se casó con la actriz española Elsa Pataky, conocida por su participación en la franquicia Rápidos y Furiosos. La pareja se estableció inicialmente en Los Ángeles, pero pocos años después decidió regresar a Australia en busca de un estilo de vida más reservado. Desde entonces viven en Byron Bay, una ciudad costera en el estado de New South Wales, reconocida por su entorno natural y por una comunidad enfocada en el bienestar. La decisión fue estratégica tanto desde el punto de vista familiar como en términos de exposición pública, ya que la región ofrece mayor privacidad y distancia del circuito habitual de eventos y paparazzi. Tienen 3 hijos, una hija, India Rose, nacida en 2012, y los gemelos, Tristan y Sasha, nacidos en 2014. La dinámica familiar es un tema recurrente en las entrevistas de Chris, donde suele resaltar la importancia de mantener un ambiente estable y alejado del foco mediático constante. Ajusta sus agendas de rodaje para poder pasar largos periodos en casa, priorizando proyectos que le permitan equilibrar el trabajo con su vida personal. En 2017, Chris lanzó Center, una plataforma digital enfocada en el bienestar físico y mental. La aplicación ofrece entrenamientos, planes de nutrición, técnicas de respiración y meditación, con el respaldo de profesionales de distintas áreas de la salud. El proyecto, estructurado como un servicio por suscripción, se basa en los mismos principios de preparación que él utiliza para sus películas. La propuesta de Centr es brindar un ecosistema accesible de salud integral, sin centrarse exclusivamente en el rendimiento extremo. En 2022, durante las grabaciones de la serie documental Limitless, producida para National Geographic, Chris recibió la noticia de que posee 2 copias del gen APOE4, lo que lo hace genéticamente más propenso a desarrollar Alzheimer. El descubrimiento surgió a partir de un examen genético incluido como parte del contenido del programa. Tras conocer el resultado, anunció públicamente su decisión de reducir el ritmo de trabajo y tomarse un descanso temporal de nuevos proyectos. Chris Hemsworth se ha consolidado como una de las figuras clave dentro de la generación de actores australianos que conquistaron Hollywood en el siglo XXI. Su trayectoria destaca por combinar la proyección de grandes franquicias globales con una actuación versátil, capaz de moverse con naturalidad entre la acción, la comedia y el drama. Al igual que nombres como Hugh Jackman y Cate Blanchett, Chris ha contribuido a reforzar la imagen de Australia como una cantera de talentos internacionales con formación sólida y un perfil técnico adaptable. El papel de Thor fue sin duda el punto de inflexión en su carrera, pero el personaje evolucionó con el tiempo, reflejando también transformaciones dentro de la propia industria. Lo que al principio era una figura mitológica clásica, fue incorporando ironía, vulnerabilidades humanas y elementos de autoconocimiento. El resultado fue una conexión más profunda con el público y la construcción de un ícono cultural con múltiples capas de interpretación. Fuera del MCU, Chris ha construido una carrera basada en elecciones estratégicas que equilibran visibilidad con diversidad. Alterna proyectos de gran presupuesto con papeles en producciones más pequeñas y apuestas dentro del mundo del streaming. La franquicia Extraction, por ejemplo, demostró que es posible crear narrativas de acción de alto impacto en el entorno digital, ampliando su alcance más allá del circuito tradicional de Hollywood. Su imagen pública refuerza un ideal de celebridad asociada a la salud, la vida familiar y la responsabilidad personal. La trayectoria de Chris Hemsworth revela a un artista que ha sabido moverse con inteligencia entre el estrellato de franquicias multimillonarias y la construcción de una identidad personal y profesional sólida. Combinando presencia física,
carisma y una gestión de imagen cuidadosamente pensada, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del cine comercial contemporáneo. Su carrera refleja las transformaciones de la propia industria audiovisual, marcada por la transición del modelo clásico de celebridad hacia un nuevo paradigma multiplataforma, conectado con temas como salud, longevidad y propósito. Pero en un panorama donde muchos actores terminan encasillados en sus papeles más icónicos, queda una pregunta en el aire. ¿Chris Hemsworth será recordado solo como Thor? ¿O logrará consolidar una trayectoria que vaya más allá del universo de los superhéroes y lo posicione como uno de los grandes nombres de su generación? Queremos saber tu opinión. ¿Crees que su legado ya está definido o todavía se está construyendo? Y si te gusta sumergirte en las historias de grandes figuras del cine con profundidad, contexto y sin clichés, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más contenido por venir. Y si no lo sigues, te vas a perder los detrás de escena de las carreras más impactantes de la cultura pop actual.